Bien, primero, muy buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren bien de salud y que estemos pasando las situaciones de la mejor forma posible. Yo sé que es un poco complicado, pero es, es parte de lo que nos toca vivir y tenemos que asimilar cada una de las situaciones. Segundo, quiero pedirles disculpas por el retraso que hubo con este material, pero se me han presentado ciertas situaciones que salieron de mi control y pues por tal motivo hasta ahorita pude empezar a trabajar el material. Y ya entrándonos dentro de lo que es lo que vamos a estar trabajando, quiero que recordemos que lo que vamos a estar haciendo es básicamente diseñando una vivienda tipo cajón, ¿verdad? Esto conlleva que nosotros conozcamos algunas situaciones básicas y vamos a precisamente comenzar viendo lo que son los criterios básicos del diseño de la vivienda tipo cajón. En este caso estamos hablando de sismorresistencia en la vivienda tradicional en Guatemala, ¿sí? Recordemos que en Guatemala tenemos un sistema tradicional, el cual por mucho tiempo lo hemos respetado, y ese sistema se adoptó precisamente por su capacidad de sismorresistencia. Este sistema se adoptó después del terremoto del 76, si no estoy mal, y ha sido un sistema bastante fiable para trabajar el tipo de vivienda tradicional. Entonces vamos a empezar a conocer cuáles son los criterios básicos del diseño de una vivienda tipo cajón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vivienda de este tipo no debe de tener más de 3 niveles de altura, por favor. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. También nos dice que la altura máxima de cada nivel debe de ser de 3 metros. Es decir, un nivel no puede tener más de 3 metros de altura si nosotros queremos considerar a la vivienda como una vivienda tipo cajón. Esto es algo que no pasa de lo que nosotros normalmente trabajamos. Las alturas de niveles, disculpen. Las alturas de los niveles normalmente rondan entre los 250, 260, 270 en los casos más extremos. Aunque tenemos que recordar que acá aún tenemos que agregarle elementos como lo son, por ejemplo, el techo o la losa y situaciones por el estilo. Entonces todo eso tenemos que considerarlo de una forma adecuada. Luego tenemos que la altura máxima de la vivienda debe de ser de 8 metros de altura. Es decir, la suma de los tres niveles no debe de sobrepasar los 8 metros de altura. Y esto es bien importante porque nos damos cuenta que aquí nos encontramos ya con una limitante que normalmente no cumplimos dentro de las viviendas tipo cajón o dentro de la estructura tradicional de Guatemala, ¿verdad? Porque con este tipo de estructuras muchas veces construimos viviendas hasta de 4 o 5 niveles que sobrepasan por mucho este máximo de altura. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Segundo, un criterio de uniformidad de muros y vanos. Es decir, este criterio de uniformidad de muros y vanos nos dice que el muro debe de ser continuo durante los tres niveles y las ventanas deben de estar justamente en el mismo lugar en los tres niveles y las puertas deben de estar en el mismo lugar en los tres niveles o mantener una uniformidad de que una puerta va siempre en el arriba de una ventana o abajo de una ventana para que se controle esto de que los muros deben de ir desde el primer nivel hasta el último nivel. En un momento vamos a ver un poquito más exactamente por qué es esto. Luego tenemos que preferiblemente el área sumada de la edificación no debe de superar los 300 metros cuadrados. Esta es una medida que no es absoluta, o sea, nosotros sí podemos generar más metros cuadrados con este sistema, pero la verdad es que no se recomienda. Toda la vivienda
sumando primero, segundo y tercer nivel si hubiera, debe de formar, o preferiblemente no debe de sumar, más de 300 metros cuadrados. Luego de eso tenemos los criterios de forma, y acá tenemos que tener un poquito de énfasis porque este tipo de criterios no estaban muy bien explicados dentro de la cartilla, entonces quiero terminar de explicárselos yo. Primero tenemos el criterio de la longitud, el cual nos dice que el largo máximo es 3 veces el ancho. Es decir, nosotros estimamos el ancho de la vivienda y luego de eso, lo más largo que la vivienda debería de ser es 3 veces eso. Esta sería la forma, el ancho por 3 nos da igual a la longitud máxima. Y si supongamos que nosotros tenemos un ancho de 4 metros, es decir, vamos a tener una vivienda que va a tener 4 metros de ancho, ¿sí? Lo multiplicamos por 3 y eso nos daría que la longitud máxima que debería tener nuestra vivienda es de 12 metros. Una cosa importante es que estamos hablando de los metros cuadrados de construcción, no del terreno. Nuestro terreno puede tener 20 metros de profundidad, pero nuestra construcción en sí debe de tener máximo 12 metros. Esto es si nuestro ancho fuera 4. Obviamente si esto cambiara, por ejemplo, si el ancho fuera 6 por 3, 18 metros máximo de profundidad, ¿verdad? Entonces, y acá nos dice que entonces el 12 sería el ancho máximo de la vivienda y nos da una pequeña proporción, ¿verdad? Nos dice en este caso, como podemos verlo, que, disculpen, que si nuestro ancho son 4 metros, así como lo dice acá, nuestra longitud máxima debería de ser 12 metros. Recordemos también que en este caso esta es longitud máxima. No quiere decir que realmente la casa tenga que tener 12 metros, sino esto es lo máximo que debería de tener. Si nuestra casa es de 4x4, pues 4x4, de 4x6, de 4x8, de 4x11, no hay ningún inconveniente. El inconveniente sería que yo tuviera 4 por 13 metros, incumple este criterio de forma, que es el criterio de longitud. Luego de eso, tenemos el segundo criterio de forma, que sería nuestro criterio de esbeltez. El criterio de esbeltez nos habla acerca de la altura y nos dice que la altura de una vivienda no debe de superar 2 veces el ancho de la vivienda. ¿Sí? Y nuevamente tenemos la fórmula que nos dice que el ancho es igual o por 2 nos da la altura máxima. Y nuevamente teniendo en cuenta o suponiendo que nuestra vivienda va a tener 4 metros de ancho, tenemos que eso multiplicado por 2 nos da 8 metros. Y tendríamos esto otra vez, que teniendo 4 metros de ancho de la vivienda, tendríamos como máximo 8 metros de altura. Y estas deberían de ser entonces, en el caso de una vivienda de 4 metros, la profundidad máxima y su altura máxima. Entonces esta sería la proporción máxima que puede tener una vivienda. Lo vuelvo a repetir. Si tenemos menos, no hay ningún inconveniente, pero esto debería de ser lo máximo. Otra recomendación que yo les hago es que aunque nos da un criterio de 8 metros como máximo, es decir, nos da un criterio de 2, en lugares altamente sísmicos, ya vamos a ver una tabla un poquito más adelante, pero en los lugares que son realmente altamente sísmicos, yo recomendaría que este criterio se bajara a 1.5 en vez de a 2, con lo cual nos daría que en vez de 8 tuviéramos 6 metros de altura como máximo. Sin embargo, estos son los criterios que nos da la cartilla. Luego tenemos el tercer criterio de forma, que es el criterio de las formas irregulares. Y este es un poquito más complejo de entender, así que necesito que pongamos la mayor atención posible. Disculpen. Entonces, primero, la vivienda debe alejarse de formas tipo L y tipo T. Es decir,
vamos a tratar de que no tengamos este tipo de formas. Yo sé que ustedes leyeron que la vivienda tipo cajón pues se llama así porque su estructura básica es un cajón, pero no significa que nuestra vivienda tenga que ser exactamente una caja y que no podamos hacer aberturas. Ahorita vamos a ver esto exactamente. Luego nos dice que el área vacía debe ser menor o igual al 25% del área envolvente. Y nos dice también donde el área envolvente se calcula de la siguiente forma. Área envolvente igual a ancho por largo de la vivienda. Es decir, nosotros multiplicamos el ancho por el largo de la vivienda completos y con eso tenemos el área envolvente. Vuelvo a repetirlo, por favor. Esto es los metros de construcción. No tiene nada que ver con el terreno de la vivienda. El terreno es algo diferente. Estamos hablando de la construcción. Luego tenemos que el área vacía corresponde a todos los huecos que podemos dejar vistos desde la planta. Esto es importante, vistos desde arriba, como que nosotros estuviéramos trabajando la planta o nuestra vista aérea. Esos huecos son los que nosotros vamos a tomar como áreas vacías. Por ejemplo, jardines, pozos de luz, patios internos. Todos estos son los que nos generan áreas vacías. Y nos dice que el área vacía es igual a la sumatoria del ancho por largo de cada una de las áreas individuales. Es decir, si yo tengo más de un jardín o más de un área vacía, pues lo que tengo que hacer es sumar todas estas áreas vacías. Para que lo comprendamos un poco mejor, vamos a tomar un ejemplo. Y nos dice, pensemos que tenemos el siguiente, que es un volumen de una vivienda que tiene 8 por 9 metros. Esto es una suposición nada más. Y nos da esta figura. Observen cómo la figura no es un bloque cuadrado de por sí, sino tiene algunas aberturas, como por ejemplo esta que está aquí atrás, que podríamos decir que es un jardín, y esta que está aquí adelante, si ustedes quieren decir que podría ser un carport, no hay ningún inconveniente. Lo primero que calculamos es el área envolvente. Y como nos está diciendo que tenemos 9 por 8 metros de construcción, nos da un total de 72 metros cuadrados de área envolvente. Luego, a esto le debemos de sacar el 25%, porque la norma nos dice que debe de ser el 25% como máximo las áreas vacías. Entonces, tenemos que tener un punto de comparación y para eso sacamos el 25%. Por lo cual, los 72 metros los multiplicamos por 0.25 y nos da que ese 25% del área envolvente serían 18 metros cuadrados. Una vez tengamos este valor, lo que vamos a proceder a hacer es a calcular el área vacía. Y el área vacía nos dice que será de 4 por 2 más 4 por 2. ¿Por qué 4 por 2 más 4 por 2? Porque démonos cuenta que esta parte que está aquí atrás nos dice que tiene 4 metros de ancho por 2 metros de profundidad. Podría ser esta área. Y luego a eso le sumamos, porque recordemos que es la sumatoria, esta otra área vacía, que en este caso tiene 2 metros de ancho por 4 metros de profundidad. Si hacemos esta operación, nos da como resultado 16 metros cuadrados. Una vez hacemos eso, nos dice que debemos de comparar el área envolvente y el área vacía. ¿Sí? Perdón, el 25% del área envolvente con el área vacía. Y nos dice que el área vacía debe de ser menor al 25% del área envolvente. Con lo cual tenemos que nuestra área vacía es 16 y el 25% de nuestra área envolvente es 18. Y entonces
tenemos que este valor, al ser menor a 18, es aceptable. Por lo cual, esta forma, aunque no es un cuadrado como tal, o sea, no es un cajón específicamente, sí está permitido para que nosotros podamos utilizarlo en la estructura de una vivienda tipo cajón. Luego vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo, y vamos a tener este volumen. Observen que este volumen es una L y es precisamente de las formas que nos teníamos que alejar. Otra vez nos dice que son 9 por 8 metros. ¿Sí? O sea, tenemos la misma área que la vez o el ejemplo pasado. Como ya lo habíamos calculado, tenemos un área de 72 metros y el 25% de estas son 18 metros cuadrados, que es lo que tenemos que tener como máximo. Observemos que en este caso únicamente es un área vacía, pero es bastante grande y tiene unas dimensiones de 5 metros de ancho por 6 metros de profundidad, lo cual nos da un resultado de 30 metros cuadrados de área vacía. Cuando nosotros comparamos, ¿sí? Porque lo debemos de hacer, el área vacía, recordemos que siempre debe ser menor al 25% del área envolvente. Con lo cual nos dice que 30 debería de ser menor a 18, pero esto realmente no se cumple. Por lo tanto, esta debería de ser una de las formas en las cuales nosotros no podemos realizar una estructura de vivienda tipo cajón. Ahora, si nosotros tuviéramos la necesidad, por alguna razón, de hacer este tipo de edificación, lo que deberíamos de hacer es dividir esta vivienda en dos módulos. Dos módulos que serían este que está acá de 8 por 6 y otro módulo de 2 por 8 metros. Con la diferencia de que deberían de estar separados por una franja, es decir, no pueden estar contiguos, sino deben de tener una separación mínima del 1.5% de la altura máxima de la vivienda o de la altura de la vivienda. Eso quiere decir que tenemos que realizar un cálculo diferente. Entonces, estos serían los criterios básicos para la generación de viviendas. Si nuestra vivienda cumple estos criterios básicos, que son lo referente al paso 1 del diseño de viviendas tipo cajón, ya podríamos continuar con los siguientes pasos para verificar cómo estructurar nuestra vivienda. Entonces, el ejemplo que nosotros vamos a trabajar, en este caso, es esta vivienda que está acá. Disculpen. Es esta vivienda que está acá, que es una vivienda de 2 niveles. Sí, tenemos 2 niveles y que está distribuida de tal forma que tenemos nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cocina, un servicio sanitario, que este servicio sanitario acá en la primera planta no se ve bien, pero está debajo de del módulo de gradas. Y en la parte de arriba tenemos un baño, un dormitorio. Bueno, de hecho tenemos 3 dormitorios. Este estaría considerado como el dormitorio máster, aunque realmente no tiene ninguna característica de ser dormitorio máster, ¿verdad? O sea, simplemente es una vivienda con 3 dormitorios. Pero entonces, si nosotros empezamos a analizar nuestros criterios, voy a regresar, disculpen. Hasta el principio, voy a regresar acá. Estos son nuestros primeros criterios. Entonces, primero,
dice que la edificación no debe tener más de 3 niveles de altura. Como podemos observar, nuestra vivienda únicamente va a tener 2 niveles, por lo tanto, no incumple este criterio. Luego nos dice que la altura máxima de cada nivel debe de ser de 3 metros. Para verificar esto, nosotros deberíamos de dibujar nuestros cortes de muro, algo que en este caso no lo tengo hecho aún, pero es algo que nosotros podemos controlar a que no sean más de 3 metros de altura. Y sin embargo, en este caso no habría tanto problema que no los hagamos en este momento, porque aunque nuestros niveles lleguen a tener los 3 metros de altura, sumados, lo más que llegaríamos a tener son 6 metros de altura total en la vivienda, con lo cual no llegaríamos a esta restricción máxima de los 8 metros. Entonces, en este momento no es tan importante que nosotros realicemos ese análisis. Luego tenemos nuestro cuarto criterio, que es el criterio de uniformidad de muros y vanos. Entonces, voy a irme a mi plano y voy a darme cuenta, por ejemplo, que este vano de acá de la ventana corresponde a este vano que está acá corresponde a este, y en este caso este vano que está acá no corresponde a ninguno de estos porque no tenemos una correspondencia exacta, y este que está acá corresponde a este. Entonces nuestros vanos son uniformes. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que sucede en este caso de este muro es que lamentablemente acá no tenemos un muro. Entonces esas son situaciones que nosotros tenemos que ir haciendo en el análisis y ver si eso se puede solventar o no, y cómo lo vamos a solventar en su momento. Entonces ahora, por ejemplo, no nos hace no nos dice que no podamos continuar con el diseño, porque lo que vamos a tener que hacer es solucionar estas partes. Pero ya desde ahí nos empezamos a dar cuenta que hay una situación que solventar dentro del proceso estructural. Luego nos dice que preferiblemente el área sumada de la edificación no debe de superar los 300 metros. Entonces voy a venirme a mi vivienda, y una situación bien importante que tenemos que tener en cuenta acá es que esta es la vivienda completa. Es decir, yo acá tengo el carport, los jardines, pero ¿cuál va a ser realmente la estructura de mi vivienda? La estructura de mi vivienda va a ser esta que está acá. Esta va a ser la estructura que nosotros vamos a calcular para nuestra estructura tipo cajón. Entonces, observemos que, por ejemplo, acá lo que nosotros teníamos como un corredor en la parte de abajo, ahora no pertenece a nuestra estructura porque no es algo que vaya techado. ¿Sí? Y en la parte de acá, todo lo que era carport y todo lo demás, pues tampoco se calcula. Obviamente debe haber un cálculo estructural de eso, pero no pertenece a la estructura principal. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta para nuestro cálculo. Entonces necesitamos saber cuál va a ser el área de nuestra vivienda, con lo cual vamos a hacerlo en un cálculo sencillo. Voy a venirme a la planta acotada y voy a empezar a verificar. Tengo en este caso que el área del primer nivel va a ser igual a decir que tengo 8.6 por nuestro ancho total, que en este caso
no me lo da, no tengo una cota, pero entonces lo voy a calcular. Voy a sacar la calculadora y digo 3.2 más 3.35 más, observemos que en este caso, aunque no tengo especificado el muro de acá, yo sé que es un muro de 15 centímetros. Y entonces tengo 1, 2, 3 muros de 15 centímetros, con lo cual le voy a sumar 0.45. Y nos da que el ancho total es de 7 metros. Entonces yo tengo 8 por 8.6 por 7. Y a esto le voy a restar el área de este pedacito que está acá. ¿Sí? Que tiene 1 metro por 3.2 más 15 serían 3.35. Entonces serían 1 por 3.35. Y luego tengo el área 2, que el área 2 correspondería al segundo nivel. Con lo cual, en este caso, si nosotros podemos observar la vivienda, sería el cuadrado exacto de 7.6 por 7 metros. Entonces, voy a sacar nuevamente mi calculadora y voy a hacer esos cálculos. Muy bien. Y entonces observemos que en este caso voy a tener 8.6. Perdón, le voy a poner paréntesis. Bueno, 8.6 por 7. No, perdón, es 8.6 por 7. Disculpen, había puesto más, creo yo. Y nos da que tenemos 60.9. Muy bien, acá tengo 60.9. Y a eso le debo restar 1 por 3.5. Que nos da obviamente 3.5. Y entonces vamos a ver. Tengo ahora 60.9 menos 3.5 metros y nos da 57.4. Entonces acá me queda a mí 57.4 metros en el primer nivel. Y para el segundo nivel, sí voy a venir y voy a decir 7.6 por 7 metros y nos da como resultado 53.2. Con lo cual, para tener el área total o el área de construcción, voy a sumar el área 1 más el área 2
que sería 57.4 más 53.2 metros. Y eso me daría un resultado de 53.2 más 57.4, 110.6 metros cuadrados. Con lo cual podemos observar que esta área que yo tengo acá no supera los 300 metros cuadrados, que es lo que deberíamos de tener. Obviamente era lógico de pensar porque lo máximo en un criterio estándar es que cada nivel debería tener como máximo 100 metros cuadrados, ¿verdad?, de construcción. Luego observamos los criterios de forma y podemos observar dentro de nuestro plano, por favor, que nuestras áreas son básicamente cuadradas, 7 por 6 por 7 metros, con lo cual no tendríamos ningún inconveniente con el criterio de longitud. Luego, con el criterio de esbeltez, tenemos que el ancho de nuestra vivienda es 7 metros, con lo cual si lo multiplicamos por 2, nos daría 14, y aún multiplicándolo por 1.5, 7 por 1.5, nos daría 10.5 metros, con lo cual no podríamos llegar a ninguno de estos datos. Entonces el criterio de esbeltez no nos genera ningún conflicto. Y luego tendríamos, por último, nuestro criterio de forma, ¿sí? Nuestro último criterio de forma, que sería el criterio de las formas irregulares. Para empezar, nuestra vivienda es prácticamente un cajón, no es ni una L ni una T, pero para ejemplo del ejercicio vamos a aprender a sacar el área que corresponde. Entonces voy a ocultar esta capa y voy a... ¿Cuál sería mi área envolvente? Para esta área envolvente trabajamos únicamente el primer nivel, ¿sí? Y entonces voy a tener que mi área envolvente sería desde acá hasta acá, con lo cual sería un área de 8.6 metros tendría un área, de 8.6 metros multiplicado por 7 metros. Esto sería mi área envolvente. Y nos daría un resultado de 8.6 por 7, 60.2 metros cuadrados. Y luego mi área vacía sería igual a, ya habíamos calculado, porque mi área vacía es el área, la voy a poner de otro color, verde,
es el área que va desde acá hasta acá. Bueno, ahí estamos. Esa sería mi área vacía. Y entonces el área vacía era igual a 3.5 metros cuadrados. Con lo cual, si a esto yo le saco el 25%, yo voy a decir 60 por 0.25. Disculpen. Voy a venir y digo 60.2 por 0.25 y me da 15.05. Con lo cual, el máximo de mi área vacía debería de ser 15.05 metros, pero observemos que 3.5 es menor a 15.05 metros cuadrados, con lo cual tengo que mi cálculo es correcto. Por lo tanto, el criterio de la forma irregular también se cumple y mi vivienda es perfectamente capaz de trabajarse por medio del diseño estructural de una vivienda tipo cajón.